Hablar de comportamiento humano. A continuación, el profesor Fernando Franco Cuartas presentará la ponencia Economía del comportamiento circular y colaborativo, tríptico virtuoso para Medellín como ecociudad. El profesor Cuartas es administrador de negocios, especialista en finanzas y trabaja en el Centro de Servicios y Gestión Empresarial SENA de Medellín. Bienvenido, profesor. Sí, muy buenas tardes. ¿Ya? Muy buena tarde para todos. ¿Me están escuchando y visualizando la presentación? Sí, señor, aquí lo escuchamos. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, pues agradecer a la institución universitaria Pascual Bravo por la oportunidad, por generar estos espacios para hacer visible lo que se está haciendo desde la academia. En ese orden de ideas, entonces, la ponencia que comparto con ustedes tiene que ver con la economía del comportamiento circular, la economía desde el punto de vista humano y la economía colaborativa, lo que he denominado el tríptico virtuoso para Medellín en su tránsito hacia una ecociudad. Como decía en la presentación, les habla Fernando Jesús Franco Cuartas. Actualmente estoy vinculado en el Centro de Servicios y Gestión Empresarial SENA Medellín y oriento uno de los semilleros perteneciente al grupo de investigación en gerencia y aplicación de la ciencia y la tecnología que se llama CIPI. A título de resumen, esta investigación pues se enmarca en los objetivos del desarrollo sostenible que vienen siendo impulsados por la ONU y que sirvieron de inspiración al programa de gobierno de la actual alcaldía de Medellín, ubicado en una agenda local hasta el año 2030. ¿Sí? En ese sentido, el objetivo general consiste en identificar la trazabilidad entre el tríptico compuesto por la economía del comportamiento circular y colaborativa como mecanismo de transmisión hacia el estadio de Medellín como ecociudad. ¿Cómo se ha planteado esta investigación? ¿Cómo se ha venido desarrollando? Con 4 ejes a nivel de los objetivos específicos que se leen de la siguiente manera. Primero, analizar los fundamentos profundos que constituyen la economía del comportamiento. En este sentido, si me permite hacer un pequeño paréntesis, en la presentación de este objetivo viene siendo impulsado de manera muy detallada de parte del Banco Interamericano de Desarrollo. El segundo objetivo específico es describir los fundamentos profundos que definen la economía circular en el contexto de los objetivos del desarrollo sostenible de acuerdo al Plan de Gobierno Medellín con Visión 2030. En tercer lugar, es caracterizar los fundamentos que integran la economía colaborativa. Aquí hago otro paréntesis. En el concepto de la economía colaborativa, en donde están gravitando las últimas generaciones con los distintos adjetivos calificativos, llámense millennial, incluso en estos días los denominan generaciones del confinamiento, entre otros adverbios calificativos. Y por último, el punto central de la investigación es determinar esa trazabilidad del tríptico económico que hace de esos 3 ejes de economía algo virtuoso, entendiendo por virtuosidad un encadenamiento de atributos que difícilmente estarían desencadenados. Entonces, en ese orden, el marco referencial nos llevó a consultar la Fundación Helen MacArthur, que desde el año 2013 viene planteando que una economía circular prioriza las 3 R's: reutilizar, reparar y reciclar, desde el punto de vista de compartir bienes a través de servicios en el contexto de una mayor durabilidad. Decía desde las primeras de cambio que este trabajo de investigación está inscrito entre los objetivos del desarrollo sostenible planteados por la ONU, pero es enfatizable que entre los 17 objetivos
La investigación se enmarca dentro de el concepto de ciudades, y comunidades sostenibles, y también en el objetivo número 2 que plantea producción y consumo responsable. Recalco estos dos objetivos, ciudades y comunidades sostenibles y producción y consumo responsable, según lo plantea la ONU. Es lo que nos ha servido de inspiración para este trabajo de investigación. Igualmente, consultando algunas fuentes, ¿cierto?, como la Fundación en manos de Janina Mahler, igualmente enfatizan que en la medida que los ciudadanos adquiramos conciencia desde la parte psicológica, pues nos adentramos en el primer estadio, que es la economía, algunos le denominan también economía 3R, como le decía hace un instante, la economía circular. Y acá se presenta una primera relación entre lo que es la economía clásica, denomina también economía lineal, donde su proceso, como se lee ahí, es producir, consumir y desechar. Insisto, producir, consumir y desechar, que, insisto, esta investigación, como lo vamos a ver en un slide más adelante, es de carácter muy explorativo, ¿sí?, que también se argumenta de un trabajo de campo que se realizó, y la inmensa mayoría de la población estamos inmersos en esta situación lineal de la economía clásica. Insisto que nos dedicamos a producir, consumir y a desechar. En tanto que la economía circular, como se ilustra en la gráfica, pues simplemente es a partir de unas materias primas producir, aplicar las TSR y en lo posible eliminar la cantidad de desechos al medio ambiente, teniendo como referencia el gran sistema o el gran circuito que cada día nos está mostrando la Pachamama, nuestra madre naturaleza. Por otro lado, un referente muy importante es el Premio Nobel de Economía del año 2016. Hablo del profesional Richard Thaler, cuando plantea que la economía del comportamiento intenta incorporar ideas de otras ciencias sociales, en especial de la psicología, escuche bien, en especial de la psicología, para enriquecer el modelo estándar, léase la economía clásica. Y el interés en la psicología del comportamiento humano es un retorno a los conceptos primigenios planteados por Adam Smith en su texto referente, en su texto seminal, La riqueza de las naciones, donde se esbozaban elementos como la confianza y el autocontrol, ¿sí? Hago énfasis en la última expresión, autocontrol, que escasea en estos tiempos, sobre todo cuando nos vemos impulsados a ser consumidores sin ningún control en temas como la tecnología. Y dentro del tema como la tecnología me refiero a ese complexograma que implica la relación beneficio-costo al reemplazar tecnología, ¿cierto? Igualmente, otro elemento que planteaba Smith es el concepto de la aversión a la pérdida. Ya de forma muy puntual, para entrar a detallar este tríptico, la economía del comportamiento, pues tiene todo su constructo en función de las preferencias de los individuos, ¿cierto? La forma de las creencias, la disponibilidad y el exceso de confianza, el exceso de optimismo para tomar decisiones, la heurística de la representatividad y, muy importante, cómo los seres humanos procesamos la información, ¿sí? Repito esta última parte, este último componente, de cómo Fernández y Franco Cuartas y de cómo cada uno y cómo todo y cada uno de los que nos están escuchando en este momento procesamos la información desde el punto de vista de nuestros marcos o encuadres mentales, lo que llaman el framing, ¿sí? Factores que incomodan. Aquí hago también un paréntesis. ¿Por qué los seres humanos divagamos tanto cuando solicitamos una cita vía telefónica o estas mediaciones y nos hacen un paseo a través de ringtones? Permítame más entender. Para comunicarse con un asesor, marque el 1. Para comunicarse con un asesor en tarjetas de crédito, marque 2. Para consultar saldo, marque 3. Eso incide en la forma de cómo procesamos la información y que nos lleva a rechazar decisiones previamente tomadas.
y así por el estilo. Usted lo puede extender cuando está solicitando una cita médica. Una cita médica, eso tiene que ver con el comportamiento psicológico de los seres humanos que nos lleva a asumir una cantidad de costos. Si seguimos haciendo el circuito de la economía del comportamiento, ya en el lado izquierdo se habla de una serie de aversiones a las pérdidas. Somos exageradamente cortoplacistas y en esto del tríptico sí que somos cortoplacistas, ¿sí? No tenemos sentido de pertenencia frente a lo público. Yo en mi carro entonces abro la ventana y boto una basura porque no tengo conciencia que lo público es de todos nosotros. Ese ente abstracto que llama lo público es la sumatoria de todo y cada uno de nosotros, ¿cierto? El efecto dotación, permítame otro paréntesis, por estos días la vicepresidenta pasó a la historia, la doctora Marta Lucía Ramírez, cuando, ojo, con el buen sentido, expreso lo siguiente, hago eco de las palabras de Marta Lucía Ramírez. Al inicio de la pandemia planteaba de que la inmensa mayoría de los colombianos somos muy atenidos. Esto llama el efecto dotación dentro de la economía del comportamiento. Yo planteo esta reflexión para muchos de los contadores o administradores que nos están escuchando. ¿Dónde quedan los conceptos de reserva legal que los entes de control le encien a la empresa y después de que declaran la crisis sanitaria y la crisis económica, todos a un puño cerrado salimos a pedir auxilios del papá gobierno? Dejo como a título de reflexión. Continúo. La inconsistencia temporal, ¿sí? No nos georreferenciamos. Bienvenidos a este simposio, que uno de los elementos intangibles de este simposio internacional de diseño sostenible es que los seres humanos tenemos que estar permanentemente georreferenciados, ¿cierto? En términos de espacio y de tiempo. Acatar las normas sociales, acatar el contrato social, visualizar. Este simposio plantea o está en el top de la discusión cuál es el nuevo modelo de contrato social en estos cambios tecnológicos. Sesgos del statu quo, muy importante. Y aquí me podría quedar hablando de la economía del comportamiento. Dentro del marco referencial, pues estudios desarrollados por el Banco Interamericano de Desarrollo, como lo mencionaba, una relación comparativa entre la inversión de I+D como porcentaje del Producto Interno Bruto y el per cápita, pues nos ubica a Colombia en un porcentaje inferior al 0.5%. El 0.5%. Estos esfuerzos desde la academia están encaminados a que este porcentaje y las autoridades que están encargadas de formular, pues de diagnosticar, formular e implementar políticas públicas en este sentido, pues tomen conciencia de esto. Y en esa misma línea, el BIP en unas encuestas planteaba y encontró que el 69% de las personas encuestadas aspiran a ver nuevas luces en torno a las nuevas economías. De ahí la importancia de esta investigación, de ver esa relación entre la economía circular, ¿sí? De contrastar esa obsolencia programada que es parte de la trazabilidad que les voy a mostrar al final, ver la trazabilidad con la economía del comportamiento y la economía colaborativa o la economía montada en las TIC. La metodología pues, de la investigación es mixta, descriptiva, es muy exploratoria, analítica y correlacional. En cuanto al diseño, pues como buena investigación, hicimos una vigilancia tecnológica en cuanto a la literatura sobre qué se está teorizando desde los grandes pensadores sobre lo que es la economía circular, la economía del comportamiento y la nueva economía, como algunos lo llaman, la economía soportada en las startups, ¿cierto? Y obviamente en ese documento seminal que ya lo mencionaba, le estoy hablando nuevamente del texto La riqueza de las naciones de Adam Smith, por Adán el año 1670. Igualmente, acercarnos a lo que es el concepto de ecociudad, ¿sí? Establecer trazabilidad entre estos atributos, porque cuando yo hablo de tríptico virtuoso, es intentar buscar esos atributos que ligan una economía con la otra, ¿sí? Se realiza un trabajo de campo y se presenta una matriz de estas relaciones teórico-conceptuales.
Los resultados que se obtienen son, pues se elabora un cuestionario bastante concreto de 7 preguntas. Se hizo barrio a 215 personas a través de el WhatsApp Business, donde el 54 fueron mujeres y el 46 fueron hombres. El nivel de estudio, como se muestra en la diapositiva, el 45.6%, equivalente a 98, declararon ser universitarios. Frente a la pregunta de cómo se caracteriza la economía del comportamiento, el 33% no respondió porque no encontró entre las alternativas alguna identificación. Por el lado de qué opción se acerca al concepto de economía circular, 80 personas que equivalen al 37.6% respondieron que la economía circular se refiere a materia prima, a producir, consumir y reciclar. Frente a la pregunta de qué opciones identifica el concepto de economía colaborativa, 79 personas de las 215, que equivalen al 36,7%, y respondieron que la economía colaborativa, se identifica con optimización de recursos. Ahí hay un sesgo muy grande, Y por el lado del concepto de ecociudad, pues el 58.1% pues manifiestan que se refiere a elementos de diseño y condiciones medioambientales. ¿Sí? De pronto, desde el recurso lingüístico ecociudad, pues hay una presunción, de pronto la pregunta ahí tiene su sesgo de indagación. Y frente a los objetivos del desarrollo sostenible, pues manifestaron 128 personas, equivalente al 59,5%, que los conocen. Esto hace parte del margen de error en este tipo de sondeo. Muy bien, sonó la campana. Entre los hallazgos, es muy importante socializarle lo que plantea esta corporación Corpenca, y lo leo literalmente. Una ciudad es considerada ecociudad en la medida que se localice en un balance entre la dependencia, la autosuficiencia y la autorregulación, generando una reflexión acerca de cuán autónoma es, qué tanto necesita otros sistemas y qué capacidad tiene de autoabastecerse en términos alimentarios y energéticos. Y continúa diciendo la corporación Corpenca, ¿sí? En palabras de José Fernando Jiménez, menciona que más allá de las 3 dimensiones que se tienen en cuenta desde la ecología clásica, léase ambiental, social y psicológica, también es necesario considerar la gobernanza y la supervivencia, puesto que habitamos en un contexto que va más allá de ser resiliente, resiste a las circunstancias que impone el medio y sobre todo a la violencia estructural con la que luchan día a día las personas más desfavorecidas. Y mire la última perla, ¿sí? En realidad Medellín es una ciudad con un alto índice de pobreza, donde más de la mitad de la población no tiene cubiertas sus necesidades básicas. Además de que son las mujeres que se ven más afectadas por esta circunstancia. Así pues, Medellín se ha caracterizado por maquillarse, por maquillarse desde el discurso, antes que abrir caminos para encontrar soluciones a esos déficits en la calidad de vida de las personas. Una cosa son los objetivos del desarrollo sostenible y otra cosa es la realidad que se visualizan desde diferentes frentes de ciencia, tecnología e innovación. Y ahí ya, para concluir, pues mire que en lo personal se encontraron una trazabilidad impresionante. Algunas de ellas, desde el lado de la economía tradicional, un eje sustancial es el agotamiento de recursos, en tanto que para la economía del comportamiento se habla de optimizar potencialidades. Para la economía circular se habla de optimizar la vida útil de los productos, bienes y servicios que ya vienen siendo utilizados. Y para la economía colaborativa, ¿sí?, se optimiza en la curva de aprendizaje. Y algunos otros elementos interesantísimos. Para la economía tradicional, el PIB es de forma aritmética, en cambio para la economía del comportamiento el PIB es geométrico, lo mismo que para la circular, y para la economía colaborativa el PIB es de tipo exponencial, o si no, lean las startups. Un paréntesis, la facturación de Walmart
de Walmart, ¿sí? Es 2 y quizás 3 veces el Producto Interno Bruto de Colombia. Y eso que Walmart no es estrictamente un startup. Un startup es tipo Amazon, ¿sí? Muchas gracias y yo reitero este espacio a la institución universitaria Pascual Bravo y a partir de este momento, si hay preguntas, estoy gustoso para atender esas inquietudes. De nuevo, muchas gracias. No, profesor Fernando, muchas gracias a usted también por participar. Definitivamente ustedes son los que le dan sentido también un poco a esos espacios y bueno, agradecemos muchísimo que quiera compartirnos también su investigación. Tenemos una pregunta muy puntual y muy corta para que no se nos desajuste un poco el horario y es, ahorita al principio conversaba un poco sobre toda esta economía del comportamiento. ¿Hay de pronto ejemplos concretos en Colombia o en la región que partan de los postulados de este enfoque o esta propuesta económica? Sí, en Centroamérica, concretamente en Guatemala, a través de la implementación de políticas públicas que hagan tomar conciencia a los ciudadanos de no estar aplazando decisiones porque eso incluye e influye en costos de políticas públicas de cara a la tercera edad, como por ejemplo la optimización en el consumo. Y cuando hablo de optimización en el consumo es enseñarle a la gente, y permítame que un paréntesis corto, uno de los prohombres del mercado de capitales, Warren Buffett, él dejó para la posteridad esta pregunta, ¿cierto? O esta reflexión. Permítame lo contextualizo con esta tarjeta. Si a usted le ofrecen este producto y si usted es capaz de respirar 5 segundos y hacer esta pregunta, Fernández Franco Cuartas, si tú no compras este artefacto, ¿qué te pasaría? Y si la respuesta es no lo necesitas. Es una forma muy sutil de usted hacerle frente e incorporar en la economía del comportamiento. Es para colocar las emociones en una balanza, porque somos compradores no racionales, sino desde la emoción. Y permítame otro contraejemplo. En el mundo académico y en general, estos aparatejos dan inclusión de grupo o exclusión. Yo no te invité a esta conferencia porque tu equipo no permite WhatsApp para compartirte en tiempo real esta invitación. Entonces, ¿hasta qué punto nos estamos dejando llevar es por las emociones para comprar y para pertenecer a grupos sociales? Hasta ahí hago, pero hay muchos ejemplos en Centroamérica y en el continente africano. Profesor, muchísimas gracias. Nuevamente le digo que es muy interesante que comparta la investigación con nosotros. Esperamos tenerlo por acá en el Pascual dentro de poco y de paso aprovecho para invitarlos a todos a que visiten nuestro sitio web simposio.pascualbravo.edu.co y revisen todos los pósteres